revisor del European Endodontic Journal y conferencista internacional. Démosle la bienvenida al doctor Alejandro Pérez Ron. Adelante, doctor. Muchas gracias, Adriana. Buenas noches a todos. ¿Ya puedo compartir mi pantalla? Sí, por favor, doctor. ¿Sí se ve bien? Se ve perfecto, doctor. Ok. Muy bien, bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí hoy acompañándonos en este espacio. Muchas gracias a todo el comité organizador por la invitación a este gran congreso, que esta vez tuvo que ser online por la situación que todos estamos viviendo, pero espero que próximamente todos podamos asistir y encontrarnos como estábamos acostumbrados. Muchas gracias también, Adriana, por la presentación y gracias por ser también el enlace para que yo estuviese hoy compartiendo con ustedes. Para mí es un inmenso placer poder compartir siempre que tengo la oportunidad de compartir con cualquier universidad o con cualquier posgrado en México. Para mí es uno de los mayores placeres que existe. Yo me formé en México, como ustedes vieron, como especialista. En México tengo grandes amigos, muchos amigos. Mi mejor amiga es mexicana, inclusive es de esa parte de Veracruz. Ella es específicamente de Jalapa, pero el estado de Veracruz. Fue mi compañera de posgrado durante 2 años y medio y hasta hoy en día sigue siendo mi mejor amiga. Entonces, primero agradecerle a ustedes, todos los mexicanos, por recibirme en su país y comentarles que todos son, además de ser un bello país, un hermoso país, ustedes son unas personas muy cálidas y bastante cariñosas que reciben a las personas con todo el amor del mundo. Y por eso hoy yo, con todo el amor del mundo, también voy a hablarles un poco sobre lo que es irrigación en endodoncia. Es un tema sobre el que yo me dediqué a investigar los últimos 5 años, tanto en mi maestría como en mi doctorado. Y entonces primero les voy a hablar un poco sobre los desafíos que nosotros enfrentamos cuando estamos realizando el tratamiento endodóntico, cuáles son los desafíos que nos enfrentamos, a qué nos estamos enfrentando, qué debemos combatir. Entonces después les voy a dar ciertas soluciones para intentar combatir esos desafíos a los que nos enfrentamos, ¿okay? Cuando estamos haciendo el tratamiento endodóntico. Eso quiere decir que vamos a dividir esta plática en 2 partes. La primera parte va a ser una primera parte de desilusión, por decirlo así, ¿ok? Pero no se me vayan a poner triste porque después vamos a tener una segunda parte donde vamos a tener todo lo que tiene, les voy a mostrar todo lo que tiene que ver con las soluciones a esos problemas. Y antes de comenzar a hablar propiamente dicho de lo que es la irrigación y cuáles son los desafíos que nosotros enfrentamos cuando estamos realizando nuestro tratamiento endodóntico, es importante que ustedes conozcan los objetivos generales del tratamiento endodóntico. Cuando nosotros estamos realizando diferentes etapas de nuestros procedimientos, cuando estamos realizando nuestra endodoncia en nuestros pacientes, dependiendo de cada etapa, desde el acceso hasta la preparación químico-mecánica o biomecánica, la colocación de medicación intraconducto y la posterior obturación, colocación de la restauración coronaria y seguimiento, cada subetapa tiene su etapa como tal. Pero básicamente, generalizando, existen 2 etapas primordiales del tratamiento endodóntico. Cuando nosotros tenemos presencia, estamos en presencia de casos vitales, generalmente casos con pulpitis irreversible, donde el paciente puede presentar dolor o no, ¿okay? Generalmente causado por la invasión de caries a nivel coronario. En estos casos, nuestro principal objetivo es la prevención de la aparición de una lesión periapical. Y nuestro principal objetivo, en estos casos primordialmente, es eliminar, obviamente, esa caries, extraer todo ese contenido pulpar dentro del conducto y sustituir ese espacio con una obturación para disminuir las probabilidades de que se produzca una filtración coronaria. Es importante que ustedes sepan que cuando nosotros tenemos dientes o cuando nosotros estamos tratando dientes donde se presenta una pulpitis irreversible, o el diente que está vital, aquel diente que responde a las pruebas de sensibilidad pulpar, no existe infección dentro del conducto, es decir, en la parte radicular no existe infección. Y no existe infección básicamente porque la pulpa se está defendiendo y como mecanismo de defensa se inflama. Entonces todos los microorganismos que pueden estar llegando ahí son rápidamente atacados por las células de defensa de esa pulpa, ¿okay? De ese hospedero,
y mueren rápidamente. Entonces, generalmente, cuando tenemos estos casos, la infección ya está confinada a la parte coronaria del diente. Pero estos casos, generalmente, nuestro principal desafío es el control del dolor. Yo hoy no me voy a enfocar en lo que es control del dolor, yo me voy a enfocar más en estos casos de acá, ¿okay? En los casos donde no fue, donde no fue instalado un tratamiento a tiempo, o en muchísimas ocasiones donde el paciente no sintió dolor, ¿okay? Él cursó con una pulpitis irreversible asintomática, algunos la llaman también de pulpitis irreversible crónica. El paciente no sintió dolor o sintió cierto dolor en algún momento, pero no fue un dolor tan fuerte. La pulpa acabó cediendo, acabó necrosándose y entonces bacterias, principalmente bacterias, invadieron el espacio del conducto radicular y como consecuencia de esa invasión del conducto radicular es cuando se forma esa lesión apical. Entonces, en estos casos, nuestro principal objetivo es el control de esa infección intrarradicular, ¿ok? ¿Con qué? Con todos los procedimientos que nosotros realizamos, nuestra preparación químico-mecánica, colocación de medicación intraconducto, posterior obturación, restauración coronaria y seguimiento a largo plazo de esos pacientes para observar que se produzca la reparación de los tejidos, que nos va a dar a nosotros a entender que obtuvimos éxito después que nosotros realizamos nuestro procedimiento. Y en estos casos son los casos en los que yo me voy a basar hoy. ¿Por qué? Porque ya es conocido por una gran variedad de trabajos, principalmente trabajos clínicos, que el principal problema que nosotros enfrentamos en endodoncia es la infección intrarradicular. ¿Okay? Si ustedes ven en la literatura, ustedes van a encontrar que más o menos en estos casos, en los casos donde nosotros tenemos una pulpa vital, como yo les comenté, no existe infección dentro de la parte radicular, esa infección generalmente está confinada a la parte coronaria. En estos casos, nuestros índices de éxito están en torno a 96-98%, son éxitos súper altos. Pero en estos casos el índice de éxito ya disminuye, puede llegar a un 80%, tal vez a un 90% con las últimas tecnologías y los procedimientos de última generación que tenemos hoy en día. ¿Okay? ¿Y eso debido a qué? ¿Por qué no tenemos un índice de éxito tan alto comparado al de dientes vitales? Porque tenemos la infección bacteriana, que tenemos microorganismos dentro del conducto radicular que pueden persistir y pueden causar el fracaso de ese tratamiento endodóntico. Y para que nosotros consigamos controlar esa infección que está dentro del conducto radicular, existe una triada que ustedes siempre tienen que tomar en consideración, que sería lo ideal para que nosotros consiguiéramos eliminar toda esa infección intraconducto, que va a ser el número de células dentro del conducto radicular, ¿okay? La cantidad de bacterias que están dentro del conducto. Y cuando hablo de bacterias, cuando me refiero a bacterias, me estoy refiriendo sí a microorganismos y que están dentro del conducto radicular o que invaden dentro del conducto radicular, porque también se han encontrado dentro del conducto hongos y virus, pero se han encontrado en mucho menor porcentaje. Hongos se han encontrado generalmente en casos de fracaso del tratamiento endodóntico y donde probablemente hubo una contaminación secundaria, es decir, el operador llevó contaminantes dentro del conducto o porque tomó la lima con los guantes que no estaban estériles o porque se cayó la restauración provisional entre citas, entre otras cosas. Y los virus se han encontrado principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, en la gran mayoría de los casos, lo que nosotros vamos a encontrar dentro del conducto, cuando existe una infección intraradicular o un fracaso de tratamiento endodóntico, son bacterias. Y ese número de bacterias, las células bacterianas que están dentro del conducto radicular, van a representar el número de células que, en cuanto mayor el número de células bacterianas dentro del conducto, más difícil es para nosotros controlar esa infección. Y ustedes se pueden estar preguntando, Alejandro, ¿y cómo yo sé que ese número de células es mayor? Generalmente, un paciente que tiene una lesión de mayor tamaño, mientras la lesión tiene un mayor tamaño, existe mayor cantidad de células bacterianas dentro del conducto radicular y, consecuentemente, va a ser más difícil para que nosotros consigamos controlar esa infección. Muy bien, entonces vamos a tener el número de células por la virulencia de esa bacteria. Ustedes saben que existen bacterias que son mucho más tóxicas que otras bacterias, entonces existen algunas bacterias que tienen mayor capacidad de producir daño al hospedero que otras bacterias. Y esta ecuación la vamos a dividir sobre la defensa del hospedero. Sin embargo, lo que me interesa que sepan hoy, no quiero que se aprendan esta triada, es nada más para que lo tengan en mente, lo que me interesa que sepan hoy es que hoy en día nosotros conseguimos nada más controlar el número de células bacterianas dentro del conducto. Es decir, con los procedimientos que nosotros realizamos, nosotros no conseguimos controlar la virulencia de las bacterias, si ellas son más tóxicas, si ellas van a ser más tóxicas o menos tóxicas, eso no lo controlamos nosotros. Y por ahora también no controlamos la defensa del hospedero.
Nosotros sabemos que dependiendo de los hospederos, las defensas pueden cambiar y cambian de una persona para otra persona. Entonces, nos vamos a enfocar principalmente a aquellos procedimientos que hayan mostrado ser más efectivos, ser más eficaces en disminuir al máximo la cantidad o el número de células bacterianas intrarradiculares. ¿Y cómo se da ese proceso? ¿Cómo consigo yo el control de la infección cuando ya está instalado? Primero, ¿cómo se forma esa infección? ¿Cómo aparece esa lesión periapical? ¿Y cómo yo consigo ese control de esa infección? Bueno, como ya les comenté, existen bacterias generalmente dentro del conducto radicular. Esas bacterias están agrupadas en algo que se llama biopelícula, que ustedes ya también lo han escuchado hablar a nivel de periodoncia, ¿okay? También existe dentro del conducto radicular, o biofilm, lo pueden ver también por ahí como biofilm en inglés, que no es más que organismos celulares, es decir, bacterias, disculpen, que están agrupadas y que van interactuando entre sí, van formando comunidades independientes de la especie. Pueden ser bacterias de diferentes especies que están interactuando entre sí, eso se llama quorum sensing, y ellas se están pasando información, ¿okay? A través de canales de agua y también a través de productos metabólicos, y entonces ellas van formando, se van agrupando en diferentes comunidades y eso las va haciendo más fuertes. Para que ustedes tengan una idea, esas bacterias agrupadas en biopelícula o en biofilm pueden ser hasta 1000 veces más resistentes que una bacteria en forma planctónica. Para los que no lo saben, una bacteria en forma planctónica es aquella que está flotando en el conducto, ¿okay? Ella sola. Entonces, cuando esas bacterias están interactuando entre sí, ellas son muchísimas más resistentes y además de eso, ellos son organismos sésiles que están adheridos a las paredes del conducto radicular. Entonces, ustedes no van a conseguir, o raras veces van a conseguir biofilm en la parte central del conducto. Ellas están adheridas principalmente a las paredes del conducto radicular y embebidas en una matriz extracelular de polisacáridos. Y esa matriz extracelular es la que les confiere a la bacteria resistencia, es decir, ella la protege de los antimicrobianos, de los procedimientos que nosotros realizamos, pero además de eso, esa matriz extracelular, que no me voy a referir hoy porque no voy a ir tan profundo en esa parte, ¿okay? Esa matriz extracelular es donde las bacterias consiguen sobrevivir, convivir y realizar todos los procedimientos necesarios para poder vivir en aquel microambiente. Entonces, cuando como esas bacterias siempre se están comunicando, ellas se están reproduciendo también al mismo tiempo, y a través de ese quorum sensing, ¿okay? Ellas todavía están, como decir, en un proceso de estarvación. O sea, ellas se están reproduciendo y dicen, no, mira, todavía no tenemos la capacidad de producirle daño a este hospedero, entonces vamos a continuar, ¿okay? Produciendo nuestros factores de virulencia, vamos a continuar reproduciéndonos hasta que nosotros consigamos alcanzar un límite donde el organismo diga, epa, que está pasando algo, y entonces es cuando se forma la lesión. Entonces, cuando esas bacterias alcanzan un límite necesario, que nosotros hoy en día no sabemos cuál es ese límite, ¿okay? Lo que sabemos es que cuando existe presencia clínicamente, cuando yo veo la presencia de una lesión periapical, ya yo sé inmediatamente, ¿okay?, que existe una gran infección dentro del conducto radicular y que va a ser más difícil para mí controlar la infección. Y ustedes dicen, ¿en qué caso puede ser un poco más fácil controlar la infección? Cuando no existe lesión periapical, o cuando por lo menos no lo veo en la radiografía o en la tomografía. Es decir, el diente puede estar necrótico, pero no tiene lesión periapical. En esos casos es más fácil controlar la infección que en los casos donde ya existe presencia de una lesión periapical. ¿Por qué? Porque en estos casos se ha observado que hasta en el 90% hay presencia de biofilm. Y que de ese 90%, el 95% se encuentra en el tercio apical del conducto, que es el tercio crítico para el control de la infección, porque es aquel tercio que está en íntimo contacto con los tejidos apicales, donde se produce aquel intercambio de fluido, tanto de las bacterias para las células del hospedero, como de las células de defensa fuera del conducto radicular para atacar a bacterias que están dentro del conducto radicular. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros con nuestros diferentes procedimientos vamos a intentar que ese límite vuelva a llegar a niveles cercanos a la reparación. ¿Y por qué digo cercanos a la reparación? Porque nosotros nunca vamos a conseguir llevar ese límite hasta cero. ¿Ok? Eso sería lo ideal. Lo ideal sería que nosotros consiguiéramos disminuir tanto esa carga bacteriana que podríamos esterilizar el conducto. Pero lamentablemente hoy en día nosotros sabemos, ¿okay?, dirían por ahí que la única forma que nosotros tenemos hoy de esterilizar el conducto es si le cortamos la cabeza al paciente y la metemos en el autoclave. Eso a veces provoca, no, mentira, pero hay pacientes que son un poco difíciles, pero la verdad es que hoy no existe ningún procedimiento que nos permita a nosotros esterilizar completamente el conducto, y aún así nosotros tenemos altos índices de éxito. Entonces, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Lo mejor que nosotros podemos hacer es intentar disminuir
después de nuestro procedimiento ese límite a niveles que sean compatibles con la reparación de los tejidos. Y si ustedes me preguntan a mí, Alejandro, y en un número, dime cuál es ese límite. Yo hoy no les sabría decir porque no existe publicado en la literatura o existe un único trabajo, pero todavía es una información muy nueva, ¿ok? No existe un resultado específico que me diga a mí si yo reduzco hasta tal número de células bacterianas, yo voy a conseguir éxito en aquel caso. Que lo que nosotros sabemos es que nosotros debemos tomar los procedimientos que me ayuden a mí a obtener una mayor desinfección intraconducto. ¿Por qué? Porque sí existen trabajos en la literatura que han mostrado, principalmente trabajos clínicos, que han mostrado que cuando yo consigo una mayor desinfección, es decir, cuando yo consigo obtener dentro del conducto, eso se hace con toma de muestras, ¿okay? Principalmente con conos de papel, porque se hacía generalmente hace muchísimos años. Hoy en día casi no hacemos eso a la hora de realizar nuestro tratamiento y de obturar el diente, pero antes sí se hacía. Y generalmente los dientes no se obturaban hasta obtener resultados negativos en el cultivo, en la toma de la muestra del conducto. Pero en esos trabajos, eran trabajos súper interesantes porque se encontró que cuando se obtenía una muestra negativa del conducto radicular, se obtenía un mayor índice de éxito, una muestra positiva. Y ojo, el hecho de que hayan obtenido muestras negativas no quiere decir que esterilizaron el conducto. Eso lo que quería decir es que se redujo tanto la carga bacteriana que con el procedimiento que se estaba evaluando esas muestras, que eran los métodos de cultivo, no era posible detectar bacterias, pero podía haber bacterias en diferentes ramificaciones, en diferentes complejidades anatómicas, o inclusive bacterias en poca cantidad, ¿okay? Que no eran detectadas. El caso es que siempre se encontraba un mayor índice de éxito cuando se obtenían resultados negativos, y eso nos lleva a pensar que si nosotros encontramos o realizamos procedimientos donde consigamos disminuir al máximo esa carga bacteriana dentro del conducto radicular, tenemos altas probabilidades de obtener éxitos en nuestro tratamiento. Pero tenemos grandes desafíos, como yo les comenté. Y es a eso a lo que me voy a referir ahora. Hoy en día nosotros sabemos, y eso ya desde hace muchísimos años, pero existe una herramienta que viene siendo utilizada muy utilizada en los últimos años, que es la microtomografía computadorizada, que para los que no saben, no es más que un aparato parecido a lo que valdría a la tomografía en los pacientes, en nuestros pacientes, donde un diente extraído se coloca dentro de una cabina, de un aparato menor que el tomógrafo, un aparato cuadrado, y se puede ver la estructura interna de aquel diente. Entonces se escanea tridimensional aquel diente. Pero además de eso, la microtomografía ha sido bien interesante para la endodoncia. ¿Por qué? Porque como es un método no destructivo, y cuando hablo no destructivo, eso quiere decir que yo puedo tomar el diente y lo puedo escanear varias veces. Eso no lo puedo hacer en el paciente, o no debería hacerlo en el paciente por lo del principio de Lara, para no someter al paciente a tanta radiación. Pero en un diente extraído no hay problema. Entonces yo puedo escanear el diente 5, 6, 10 veces o 2 veces si yo quiero. Y eso nos ha ayudado para varias cosas, pero principalmente para observar realmente la estructura interna de esos dientes que nosotros generalmente no vemos en la radiografía y que a veces ni nos imaginamos, y pensamos que un diente puede ser fácil, la verdad no lo es a la hora de realizar el tratamiento, o para ver el resultado de nuestros procedimientos. Por ejemplo, yo utilizo un sistema rotatorio X o un sistema rotatorio Y, o inclusive yo hago mi instrumentación manual. Yo me dedico a hacer instrumentación manual, no utilizo sistema rotatorio, y entonces esta tecnología de la microtomografía, y eso ya se los voy a mostrar, nos permite ver a través de una sobreposición de imágenes. Yo hago una imagen inicial, una imagen después de mi preparación biomecánica o de mi instrumentación del conducto, hago una sobreposición de las imágenes y puedo ver por dónde pasó el instrumento. Okay, si el instrumento alcanzó aquella pared, si el instrumento instrumentó aquella pared que estaba allá, si instrumentó todo el conducto radicular o no. Y entonces eso nos puede dar una idea de cuán eficaces son nuestros instrumentos para eliminar esas bacterias que están dentro del conducto. ¿Se acuerdan que yo les dije que las bacterias están adheridas a las paredes? Entonces, por donde el instrumento no pasa, por donde el instrumento no corta, por donde el instrumento no instrumenta, valga la redundancia, okay, aquella pared, ahí en esa zona va a quedar biopelícula. Entonces, esa biopelícula va a depender, su eliminación va a depender básicamente de los procedimientos químicos que nosotros realicemos, de la irrigación básicamente, y también de la medicación intraconducto, para lo que utilizamos medicación intraconducto. Pero vamos a ver este caso. Este es un premolar inferior extraído. Si yo se los muestro, ustedes podrían decir, y esto es lo que generalmente tenemos en nuestra clínica. Ideal que todos tuviéramos tomógrafo, pero todos sabemos que eso hoy no es una realidad, ¿okay? Ni en Latinoamérica, ni en muchísimos países. Sería lo ideal, pero no lo tenemos hoy en día, ni tampoco los pacientes tienen dinero siempre para realizarse una tomografía. Entonces, básicamente, uno de los métodos diagnósticos que tenemos hoy en día es la radiografía.
y sí tiene muchísimas limitaciones, grandes limitaciones. Y una de sus principales limitaciones, como ustedes saben, es que es bidimensional. Entonces yo estoy viendo aquí una imagen mesodistal de un diente que es mesodistal y vestíbulo lingual. Pero en este caso yo puedo ver un premolar inferior y yo digo, bueno, puede tener dos conductos, una raíz fusionada, dos raíces separadas, inclusive puedo ver hasta un tercer conducto acá. Ahora yo les voy a mostrar el video de este premolar inferior y ustedes van a ver que es completamente diferente a lo que estamos viendo acá en la radiografía periapical. Y es este mismo diente. Fíjense, tiene dos conductos linguales que se unen, un conducto interradicular, tiene un delta apical aquí en lingual, tiene dos conductos vestibulares, pero además de eso, si ustedes ven la forma de esos conductos radiculares, no son completamente circulares. Ustedes pueden ver que la forma dentro de ese mismo diente es completamente diferente. Ustedes pueden ver aquí que el conducto es achatado, este es más circular, este es más oval. Entonces, tenemos diferentes formas aún dentro del mismo diente. Y eso es un gran problema en endodoncia. Es un gran problema cuando nosotros vamos a realizar nuestros procedimientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos casos necróticos, existe presencia de biopelícula adherida en la gran mayoría de la extensión del conducto, si no en toda su extensión. Y en gran parte, el gran volumen del conducto radicular está lleno de biofilm por todas partes, principalmente adherido a las paredes del conducto radicular. Y los trabajos han mostrado, y usted acá, esto es un diente que nosotros instrumentamos, una raíz distal de un molar inferior, fíjense la forma del conducto radicular, van a ver en rojo por dónde pasó el instrumento y en verde la zona que quedó sin instrumentar. Diferentes trabajos muestran que más o menos entre un cuarto a la mitad de los casos quedan sin instrumentar, las paredes quedan sin instrumentar después que nosotros realizamos el procedimiento químico-mecánico. Fíjense ustedes, por acá un instrumento y dejó toda esta región. Que no salga las cosas. Creo que alguien tiene... Ok. Bien. Fíjense ustedes, no, ya no pude mostrarlo. No pude mostrarles, pero en esa parte anterior, ok, lo que se observa es las zonas tocadas y no tocadas, ya les voy a mostrar más adelante otros casos. Pero ustedes pueden ver que el instrumento, él generalmente pasa por una región específica y deja una gran cantidad de áreas sin ser alcanzadas y sean instrumentadas durante los procedimientos químico-mecánicos. Y como yo les comenté, lo que nosotros podemos esperar es que en esas zonas puede haber presencia de biopelícula que puede poner en riesgo el índice de éxito del tratamiento endodóntico. ¿Y eso por qué ocurre? Eso ocurre porque existe una gran variabilidad interindividual de diferentes anatomías. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar o pensaríamos anteriormente que la mayoría de los conductos son circulares, pero hoy en día sabemos que no, que la verdad esta es la excepción más que la regla. La regla generalmente es que nosotros nos encontramos conductos más ovalados o, disculpen, o conductos más achatados. Básicamente lo que yo les estaba hablando, esto es un corte de Brown-Ambrell. Ok, este corte, para los que no lo conocen, lo que sirve es para observar bacterias. Se corta un diente que estaba necrótico y que tenía lesión apical y se puede observar esa biopelícula que yo les estoy comentando. Y es esto que ven acá en color violeta con color azul, ¿okay? Color azul o color violeta. Esto es la biopelícula. Esto que está acá es un diente necrótico que tenía lesión, fue extraído y fue procesado histológicamente por el procedimiento que se llama Brown-Ambrell, que es el procedimiento histológico por el que se realiza. Y generalmente lo que tenemos es esto. Cuando el conducto está necrótico y con lesión apical, esto es lo que nos encontramos. Presencia de biopelícula en toda la extensión del conducto radicular, principalmente adherido a las paredes del conducto radicular. Fíjense en esto, que todo esto es biopelícula en esta región del conducto radicular necrótico. Y si ustedes ven un poco más profundamente, si ustedes intentan ver un poco más allá, ustedes se van a fijar que ese biofilm, que esa biopelícula ya está comenzando inclusive a invadir túbulos dentinarios. Y ese es otro problema cuando nosotros vamos a realizar nuestro procedimiento, porque el irrigante no llega hasta aquí. El instrumento no llega hasta aquí. Yo podría con el instrumento cortar esta zona, sí, pero si yo corto mucha dentina, yo podría dejar el diente también susceptible a fractura. Y entonces eso, clínicamente hablando, ¿en qué se traduce? Fíjense, este fue un caso, estos son casos que lo que les voy a comenzar a mostrar ahora de aquí en adelante, que en algunos casos son dientes que estaban vitales o necróticos en boca y que tenían que ser extraídos porque no eran restaurables o porque tenían caries muy profundas. Y después que los dientes fueron extraídos, nosotros los escaneamos, los instrumentamos con diferentes sistemas, los volvimos a escanear, observamos esas paredes que no fueron instrumentadas durante el procedimiento y después en aquellas paredes que quedaron sin instrumentar, nosotros hicimos diferentes cortes histológicos para ver si en aquellas áreas donde el instrumento no tocó, donde el instrumento no cortó, el irrigante tuvo un gran efecto.
si realmente el irrigante ayudó a disolver ese tejido que estaba en esa región o si ayudó a disolver aquella bacteria o aquella biopelícula que estaba en esa región. Y en este caso utilizamos instrumentos de última generación, la XP EndoShaper y Reciproc Glue. ¿Okay? Esta es una raíz vestibular de un molar superior, esta es la mesiovestibular y esta es la distovestibular. No ven la raíz palatina porque la raíz palatina las cortamos y la usamos como control, ¿okay? No las instrumentamos. Pero lo que sí pueden ver, fíjense cómo queda una gran cantidad de áreas instrumentadas. Obviamente el conducto lateral, el instrumento por su limitación física no tiene cómo llegar, pero ustedes pueden ver acá que casi todas las paredes, casi toda la extensión del conducto radicular quedó instrumentada. ¿Y eso en qué se traduce si yo hago cortes de diferentes regiones del tercio coronario, del tercio medio y del tercio apical? Que como el conducto es circular y nuestros instrumentos, la gran mayoría de nuestros instrumentos, ellos realizan una preparación circular. El instrumento que ustedes utilizan, sea rotatorio o sea instrumento manual, él está haciendo esta preparación. Entonces, en este tipo de conductos no hay ningún problema porque fíjense cómo está limpio. ¿Se acuerdan que les acabo de mostrar que eso siempre está lleno de biofilm o de biopelícula, de bacterias? Fíjense cómo está limpio, tercio coronal, tercio medio y tercio apical. Esto que les estoy marcando acá son las diferentes regiones donde se tomaron los cortes. Fíjense, está súper limpio. ¿Por qué? Porque el instrumento básicamente alcanzó casi todas las paredes del conducto radicular y no hay ningún problema. Muda completamente y esto es lo que se van a encontrar en la mayoría de los casos cuando tenemos conductos así. Esta es otra raíz vestibular, la anterior era una raíz mesovestibular y distovestibular, esta también, pero fíjense cómo la anatomía es diferente, el MB1, el MB2, 5 salidas apicales, presencia de istmo, inclusive la raíz distovestibular que podría ser hasta más fácil, no lo es. ¿Y eso en qué se traduce? Eso se traduce obviamente en que van a quedar mayor cantidad de áreas sin instrumentar. Ustedes pueden ver acá en azul por donde pasó la Reciproc Glue y todo esto que ven en verde son áreas que quedaron sin instrumentar, donde el instrumento no alcanzó, donde el instrumento no consiguió alcanzar en esas regiones y este diente estaba necrótico y con imagen apical. Y ya les voy a mostrar el resultado histológico de esa preparación biomecánica, de esa irrigación, ¿okay? Con unos cortes histológicos de ese mismo diente que ya estaba listo para obturar. Si yo trabajo en una sola cita, el diente ya estaba listo para ser obturado. Ya se los voy a mostrar. En la raíz distovestibular, menor cantidad de paredes no instrumentadas, pero también existen paredes no tocadas o no preparadas después de los procedimientos químico-mecánicos. Pero vamos a ver algunos cortes. Vamos a ver unos cortes de esta parte de la raíz mesial, de la mesiovestibular, MB1 y MB2. Fíjense en el tercio coronario. Acuérdense que el tercio coronario es el que nosotros vemos, es el que tenemos mayor acceso cuando estamos realizando nuestro procedimiento, mayor irrigación, lo vemos directamente, porque en el tercio medio, en el tercio apical es más difícil. Aún si uso microscopio en el tercio apical con esas curvaturas que existen, es muy difícil que yo consiga, que yo consiga ver el procedimiento que estoy realizando, aunque pueda ver mejor con el microscopio. Pero fíjense en esta región de istmo, es esto que ustedes ven acá. Esto que ustedes ven acá, un mayor aumento es biopelícula, ¿okay? Es la matriz extracelular, y vean esta parte acá que quedó sin instrumentar, el instrumento, el conducto es todo esto, el conducto no es nada más esto. Entonces ustedes pueden ver claramente que el instrumento realizó una preparación circular y dejó toda esta extensión sin instrumentar y toda esta también. Pero aquí viene algo peor, y aquí lo peor es que el irrigante no llegó acá en suficiente volumen o no tuvo suficiente tiempo para eliminar el tejido o la biopelícula que estaba en esa región. Vamos a ver en el tercio medio. La situación es peor. Vean la forma del conducto. ¿Ok? ¿Se acuerdan que el anterior conducto era circular y estaba todo limpio? Aquí cambia drásticamente. ¿Por qué? Porque el conducto ya no es más circular, el conducto es completamente ovalado. Y entonces el instrumento pasó por aquí, realizó su preparación circular, pero en esta zona, fíjense, esto acá es biopelícula, esto acá es matriz extracelular, y peor todavía, esto acá son restos dentinarios que fueron cortados del conducto principal y que fueron mandados ahí durante la preparación químico-mecánica. Y que si esas bacterias se mantienen ahí, esa podría ser una posible causa de fracaso del tratamiento también. El tercio apical. ¿Se acuerdan que les comenté que el tercio apical es el tercio más importante del control de la infección porque es el que está en íntimo contacto con los tejidos? Bueno, fíjense. Presencia de tejido aquí, después de la preparación químico-mecánica. Aquí el instrumento no hizo nada, es esto que está acá, es una salida independiente, que el instrumento no tiene cómo entrar en esa región. Aquí el MB2 más circular está limpio completamente. Y aquí otro conducto lateral, que es una ramificación apical, disculpe, presencia también de tejido. En el conducto distovestibular, como es un poco
la anatomía es un poco menos complicada, y gracias a Dios es menos complicada. Inclusive acá, ustedes ven el tercio coronario, él continúa siendo ovalado, pero es un poco más amplio. Entonces el irrigante tiene mayor capacidad de alcanzar aquellas zonas que no fueron preparadas durante la instrumentación. Pero en el tercio medio, conducto más circular, en el tercio apical, conducto más circular, no hay ningún problema, tenemos todo eso limpio. Y si ustedes me preguntan a mí, ok, Alejandro, eso está bien, me gustan los cortes y todo, pero clínicamente, ¿eso en qué se traduce? Clínicamente se traduce en eso, en esto que les voy a mostrar aquí. Esto es un incisivo inferior que tenía que ser extraído por problemas periodontales. Se habló con la paciente y si la paciente aceptó que fuese realizado la instrumentación y irrigación de ese caso y el diente después, posteriormente extraído y procesado histológicamente. Yo les voy a mostrar un corte del tercio apical después de que ese diente fue instrumentado. Fue realizado todo el procedimiento en boca. El diente estaba listo para ser obturado si yo trabajara en una sesión. Para los que trabajan en una sesión, ya tengo el diente listo para obturar. Y lo que ustedes se van a encontrar es esto. Fíjense, el instrumento realizó una preparación circular y toda esta región, ¿ok?, en un incisivo inferior que pareciera fácil, pero no lo son. Ningún diente en endodoncia es fácil de instrumentar. Entonces yo veo por ahí que muchos dicen, no, yo termino un molar en 40 minutos. Eso no es gracia, eso no es ser mejor clínico, eso no es ser mejor operador, eso es ser peor operador, porque no te estás dando el tiempo necesario para irrigar y para optimizar la desinfección de tus casos, y estás dejando mayor cantidad de bacterias, mayor cantidad de tejido vital en estos casos. ¿Ok? Fíjense ustedes, un conducto completamente achatado, el instrumento realizó una preparación circular y dejó una gran cantidad. Es el mismo diente, este mismo corte con mayor aumento. El instrumento pasó por aquí, dejó toda esta cantidad de tejido, no llegó hasta esa región, no tiene cómo llegar hasta esa región. Y el irrigante nuevamente no tuvo suficiente tiempo y volumen para eliminar ese tejido, y es el que está en íntimo contacto con los tejidos apicales. Y entonces, ¿cuál es el problema de que quede ese tejido ahí? En casos vitales, ¿okay?, si yo obturo y está ese tejido ahí, ese tejido está ocupando un espacio, entonces ese espacio no va a ser ocupado por la obturación, ese espacio va a quedar ocupado por tejido. Entonces, si en algún momento, en casos vitales, si en algún momento llega a ocurrir una filtración coronaria, acuérdense que les dije que en los casos vitales no existe infección en la parte apical del conducto, en la parte radicular. Entonces, si en la vida entera no se produce filtración coronaria, no hay ningún problema, porque no pasa nada. Pero si por el contrario se llega a ocurrir una filtración coronaria mínima y bacterias que entraron a través de esa filtración coronaria llegan a tener acceso a los tejidos apicales, fracasó el tratamiento. ¿Por qué? Porque van a tener bastante alimentación, van a tener cómo alimentarse fácilmente, van a tener el sustrato para alimentarse, que es esa pulpa que quedó ahí. Por el contrario, si yo obturo toda esa región, primero es más difícil que ellas consigan llegar al tercio apical, y segundo, si consiguen llegar al tercio apical, que ellas consigan sobrevivir a aquel microambiente, aquel tercio apical, aquella región apical, porque no tienen cómo alimentarse. O tienen sí cómo alimentarse de las proteínas y glicoproteínas que vienen de los tejidos apicales, pero es mucho más difícil que consigan sintetizar esas proteínas. Aquí yo tenga una gran cantidad de comida, un banquete ahí para poder alimentarme. Pero en los casos donde tenemos necrosis pulpar, como los que les mostré anteriormente, que ya estaban listos para obturar, la situación es todavía peor. Esto fue un trabajo clínico publicado en el 2012 por un mexicano que además debe ser un orgullo para todos ustedes, un excelente endodoncista, ¿okay?, además una excelente persona, un excelente clínico, un excelente profesor, el doctor Jorge Vera, que trabajaron en molares inferiores que estaban necróticos y con presencia de lesión apical. Posteriormente los dientes fueron extraídos, pero ellos ya tenían indicación para extracción porque el diente no era restaurable o por caries. ¿Okay? Y lo que ustedes pueden observar es, vean ustedes cómo está obturado este diente. Pueden ver primero la calidad del tratamiento realizado, un tratamiento muy bien ejecutado, donde se rellenaron todas las áreas. ¿Okay? Y este es un corte histológico de esta región acá, ¿okay?, mesovestibular y mesolingual. Y yo les quiero mostrar esta zona acá, porque si ustedes ven esto acá no es biopelícula, esto acá también no es biopelícula, estos son restos del cemento sellador de la obturación, entonces no piensen que eso es biopelícula. Pero si ustedes se fijan acá en esta flecha, y les voy a hacer un aumento acá, esto que ustedes ven acá es presencia de aquellas bacterias, aquella biopelícula que les acabo de mostrar. Y esto está aquí, casi cerca del tercio apical. Está a pocos escasos metros del tercio apical. Entonces, esas bacterias que están quedando ahí, después de nuestra instrumentación, después de nuestra preparación, la obturación no las va a matar. El cemento no mata bacterias, ni biofilm que está, o biopelícula que está en esa región. La obturación, así sea termoplastificada, tampoco va a matar esas bacterias que están ahí. Eso lo pueden ver ustedes en este caso. Entonces, concluyendo de esta parte y esos problemas, ese desafío, que es el principal desafío del endodoncista que nosotros enfrentamos, nosotros vamos a tener que aquella biopelícula que les mostré que está adherida
a las paredes del conducto radicular, ellas están agrupadas en comunidades, como yo les comenté, ellas están adheridas nuevamente a las paredes del conducto radicular, entonces son más difícil de eliminarlas porque los instrumentos no tocan todas esas paredes, no alcanzan todas esas paredes. Además de eso, ellas están embebidas en aquella matriz extracelular que la hace más difícil para que ellos puedan ser removidos, porque generalmente esas bacterias están en la parte más profunda de esa matriz extracelular. Eso les confiere, el estar en esa parte más profunda, y esa protección le confiere resistencia a los antimicrobianos, pero además esa interacción entre ellas les permite sobrevivir en un ambiente hostil. Entonces, tenemos todo en contra para que podamos realizar un buen tratamiento endodóntico y para que podamos controlar la infección intraradicular. Pero no todo está perdido, gracias a Dios. Gracias a Dios no todo está perdido, y sí tenemos procedimientos que nos pueden ayudar a optimizar la desinfección, que son la preparación químico-mecánica y la medicación. Yo hoy no les voy a hablar de medicación, yo me voy a enfocar hoy más en lo que es la parte de irrigación. Y les voy a hablar, existen muchísimos irrigantes que son utilizados en endodoncia, que tienen bastantes trabajos, pero yo me voy a enfocar en los irrigantes que son más utilizados en endodoncia, que tienen mayor cantidad de trabajo, tanto trabajo in vitro o ex vivo en dientes extraídos, como trabajo clínico, que básicamente son 3. Y es, obviamente, el rey de todos, que es el hipoclorito de sodio. Como ustedes saben, la principal ventaja del hipoclorito de sodio es que tiene una gran capacidad de disolver tejido, además de tener acción antimicrobiana, viene en diferentes concentraciones, es fácil de conseguir y además es barato. Entonces es el rey, ¿ok? Y es el más utilizado en el 91% de los casos, es utilizado a nivel mundial. Después vamos a encontrar el EDTA, o el ácido etilendiaminotetracético, que me va a ayudar a remover el tejido inorgánico, porque una de las pocas limitaciones que tiene el hipoclorito de sodio es que no disuelve tejido inorgánico, él disuelve tejido orgánico. El EDTA me va a ayudar a eliminar esa capa de barrillo dentinario. Ya les voy a mostrar unos cortes. Cuando nosotros realizamos nuestra instrumentación, se crea aquel barrillo dentinario, que fue también aquello que les mostré que cortamos y los mandamos para los istmos. Ok, vamos a tener una mezcla de tejido inorgánico y tejido orgánico, de bacteria, biopelícula y también parte de tejido inorgánico. Y después vamos a encontrar la clorhexidina. Existe bastante debate, bastante controversia en si la clorhexidina se debe utilizar o no durante el tratamiento endodóntico, y ya vamos a hablar de eso. Pero vamos a hablar primero del hipoclorito de sodio, que es nuestro irrigante rey, nuestro padrón oro, y es el que yo les voy a recomendar siempre como irrigante principal. Y como ustedes saben, siempre se ha comentado que utilizar concentraciones más elevadas de hipoclorito de sodio son mejores porque tienen mayor capacidad de disolver tejido y consecuentemente mayor probabilidad de ayudar a optimizar la desinfección. Y eso puede ser verdad en cierto punto, ya lo vamos a ver. Pero también sabemos que mayores concentraciones más elevadas, pueden ser más tóxicas para los tejidos. Es decir, si a mí me llega a ocurrir un accidente de procedimiento y llego a extravasar hipoclorito de sodio a los tejidos periapicales, va a ser muchísimo más tóxico que si yo hubiese utilizado una concentración menor. Si yo utilizo una concentración mayor y llego a obtener un accidente, el resultado para mi paciente va a ser peor que si yo utilizo una menor concentración. No quiere decir, ojo, no quiere decir que utilizando una menor concentración el paciente no va a sentir nada. Va a ser un accidente. Accidente con hipoclorito es accidente. Solo que a nivel tóxico es más tóxico utilizar una concentración mayor que utilizar una concentración menor. Ustedes revisan, cuando nosotros revisamos los trabajos, y aquí yo coloqué 4, pero hay varios trabajos, muchos trabajos, ¿ok?, que han evaluado diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio en cuanto a la disolución de tejido. Y muchos de ellos han encontrado que sí, una mayor concentración es mejor para disolver tejido que una menor concentración. Otros no encuentran diferencias significativas. Pero algo importante acá es, y que ustedes tienen que tomar en consideración, es que cuando se realizan este tipo de trabajo, se toma una pulpa de músculo, una pulpa de cualquier cosa, ¿okay?, una pulpa suelta, un pedazo pulpar suelto, y se coloca en un frasco lleno de hipoclorito de sodio. Es decir, se suelta la pulpa en el hipoclorito de sodio. Pero dentro del conducto radicular la situación es completamente diferente. Obviamente, si yo tengo un pedazo de pulpa y lo coloco en un frasco lleno de hipoclorito de sodio, donde no tengo paredes del conducto, no tengo nada que inactive el hipoclorito de sodio, el resultado va a ser que una mayor concentración va a disolver completamente todo ese tejido y rápidamente. ¿Okay? Porque está en una piscina de hipoclorito de sodio. Pero la verdad es que en el conducto radicular tenemos lo contrario completamente.
En el conducto radicular tenemos un espacio lleno de tejido necrótico y lleno de bacterias, full de bacterias, y lo que colocamos dentro del conducto son unos pocos ml de hipoclorito de sodio que no llegan en suficiente concentración a las paredes del conducto, porque además la parte orgánica de la dentina inactiva rápidamente el hipoclorito de sodio, buferea el hipoclorito de sodio y disminuye su capacidad de disolver tejido y su capacidad de desinfección. Entonces es completamente diferente a lo que nosotros podemos observar en trabajo ex vivo. Y este es el primer trabajo que les quiero mostrar sobre la concentración. Es un trabajo que fue publicado en el Journal of Endodontics en el año 2000, ¿okay? Por el doctor Siqueira y el grupo del doctor Siqueira, donde ellos compararon 3 concentraciones de hipoclorito de sodio con solución salina en cuanto a la desinfección del conducto radicular. Y lo que ellos encontraron es que no hubo diferencias significativas entre las 3 concentraciones de hipoclorito de sodio en cuanto a la desinfección cuando eran utilizados altos volúmenes de hipoclorito de sodio. Entonces, ya pensando aquí, si yo estoy trabajando clínicamente en mi paciente y yo tengo el tiempo, y es lo que yo les recomiendo, tomarse el tiempo necesario para irrigar a altos volúmenes de hipoclorito de sodio, no es importante la concentración que ustedes utilicen. Obviamente, yo no les voy a recomendar que utilicen 1% de hipoclorito de sodio, porque es muy inestable, y 0.5% menos todavía. ¿Ok? Pero concentraciones medias de hipoclorito de sodio como 2.5%, si ustedes van a utilizar altos volúmenes, tranquilamente lo pueden utilizar. Ahora, las 3 concentraciones, no hubo diferencia significativa entre las 3 concentraciones, pero las 3 concentraciones de hipoclorito de sodio fueron significativamente mejor que la solución salina, mostrando que utilizar un irrigante antimicrobiano sí es súper importante, pero no es importante la concentración cuando yo utilizo altos volúmenes de hipoclorito de sodio. Y este es un trabajo que fue publicado el año pasado, también en el Journal of Endodontics, un trabajo clínico donde evaluaron éxito y fracaso, que lo más importante para nosotros en verdad al final es éxito y fracaso en nuestro tratamiento. Si aquel tiene mayor éxito o menor éxito. Ellos compararon 2 concentraciones diferentes de hipoclorito de sodio en cuanto al éxito y fracaso después de realizar el procedimiento endodóntico, después de la preparación químico-mecánica, y lo que ellos encontraron nuevamente es que no hubo diferencias significativas cuando se utilizaba una menor concentración y una mayor concentración. Pero si ustedes leen profundamente el trabajo, ustedes se van a encontrar 2 variables que pueden haber ayudado a aumentar ese índice de éxito, principalmente en los casos con una menor concentración, y que es un procedimiento que ustedes deberían realizar pensando en sus pacientes si ustedes van a utilizar una menor concentración, que son, ellos utilizaron como instrumentación el sistema de instrumentación M2. Eso quiere decir que el tiempo de irrigación fue mucho más amplio que si yo utilizo un sistema de instrumentación con lima de uso único. Por ejemplo, si yo utilizo Reciproc, o si yo utilizo Wave One, o si yo utilizo XP Shaper, eso es un único instrumento. Entonces mi tiempo de irrigación va a estar muy reducido. Pero si yo utilizo varios instrumentos, o si yo instrumento manual, si por el contrario, en vez de utilizar un instrumento rotatorio que tenga varios instrumento manual, tengo que utilizar toda la serie de los instrumentos, o sea, toda la primera serie en este caso de los instrumentos, porque voy a tener mayor tiempo de irrigación. Y entonces en ese caso no importa la concentración. Pero además de eso, en este trabajo ellos colocaron hidróxido de calcio. Y es algo que yo les voy a recomendar. Yo no voy a hablar hoy sobre hidróxido de calcio, pero es algo que yo les voy a recomendar siempre en dientes necróticos, con lesión o sin lesión. Pero también varios trabajos han encontrado, la gran mayoría de los trabajos encuentran que esa disolución de tejido y desinfección va a depender del tiempo de acción. Es decir, si yo tengo un menor tiempo de trabajo, si yo tengo un menor tiempo de irrigación, si yo tengo un menor tiempo de instrumentación, entonces una mayor concentración me va a ayudar sí, a obtener una mayor desinfección y una mayor disolución de tejido. Y entonces aquí les voy a decir otra cosa. Si ustedes, porque no les voy a mentir, obviamente lo ideal sería que yo me tome el tiempo para irrigar, ¿okay? Que yo me tome el tiempo necesario para alcanzar el volumen que necesito irrigar, que lo que yo les voy a recomendar son 15 ml por conducto, por lo menos 15 ml por conducto, ¿ok? Pero en algunas ocasiones sabemos que no es posible, no siempre eso es posible, a veces tengo 10 pacientes y no consigo quedarme 15, 20 minutos irrigando. ¿Okay? Entonces, en algunas ocasiones no voy a tener tanto tiempo para irrigar. Entonces, si yo tengo un tiempo menor de trabajo, ahí yo sí les recomiendo que aumenten la concentración. Pero, generalmente, si ustedes se pueden tomar el tiempo necesario para trabajar, lo ideal es que utilicen una concentración media. Y eso es algo que nosotros observamos en este trabajo. Nosotros quisimos observar en este trabajo que publicamos en el Journal of Endodontics el año pasado, ¿okay? El efecto de la concentración
del volumen del irrigante y del tiempo que ese irrigante permanecía dentro del conducto radicular en cuanto a la desinfección. ¿Okay? Entonces, 3 variables diferentes. Para eso utilizamos 3 grupos con instrumentos de uso único, es decir, un instrumento que va a instrumentar muy rápido, pero lo que cambiamos fue que en uno de esos, después de haber usado uno de esos instrumentos, aumentamos el volumen, ¿okay? Con el mismo tiempo, y en otro aumentamos fue la concentración. Y además de eso, agregamos un grupo donde utilizamos varios instrumentos donde el tiempo de irrigación y el volumen iba a ser mayor, utilizando una concentración media de 2.5% de hipoclorito de sodio. Y los resultados que nosotros obtuvimos fue que cuando utilizamos el efecto conjunto de utilizar varios instrumentos, es decir, mayor tiempo de instrumentación, consecuentemente mayor tiempo de irrigación y mayor volumen con una concentración media, yo consigo hasta 3 veces mayor disminución del conducto, mayor disminución de bacterias dentro del conducto radicular que cuando yo utilizo un único instrumento con menor tiempo de irrigación y una menor concentración. Pero un detalle importante en este trabajo fue que cuando nosotros aumentamos la concentración en aquellos casos donde el tiempo de instrumentación era menor, no hubo diferencia significativa entre múltiples instrumentos y un único instrumento. Entonces, basado en eso, las conclusiones básicamente que yo les voy a dar en cuanto a irrigación y al volumen son las siguientes. O ustedes usan un único instrumento para los que usan rotatorio, ¿ok? Y utilizan altos volúmenes, 15 ml por lo menos por conducto o 20 ml por conducto. En ese caso no necesitan aumentar la concentración. Esa media, 2,5% de hipoclorito de sodio. O ustedes utilizan múltiples instrumentos, sean manuales o rotatorios, con sus 15 ml, que seguramente los van a utilizar por la cantidad de instrumentos. En ese caso, también no es necesario que ustedes utilicen una mayor concentración, pueden utilizar una concentración media. Y un tercer supuesto caso, que yo no lo recomiendo, pero que en algunos casos probablemente van a necesitar hacerlo, ¿okay? Principalmente cuando estén full o cuando vayan a alguna clínica y tengan que atender muchos pacientes, es aumentar la concentración para compensar el tiempo de irrigación. Pero en general, en cuanto a la disolución de materia orgánica y en cuanto a desinfección, altos volúmenes de hipoclorito de sodio son suficientes para compensar el efecto de la concentración. Ahora vamos a hablar un poco sobre la temperatura, ¿ok? Y cuando hablamos de la temperatura, muchos clínicos piensan, o quien realiza endodoncia piensa, que el calentar la solución irrigadora fuera del conducto en un frasco y después llevarla con jeringas dentro del conducto radicular va a tener una mayor capacidad de disolución de tejido y también una mayor capacidad de desinfección del conducto radicular. Y la verdad no existen estudios, hasta el momento estudios clínicos, que es el mayor nivel de evidencia científica que existe, que comprueben que calentar la solución fuera del conducto radicular me va a ayudar a conseguir una mayor desinfección dentro del conducto. Y básicamente la explicación más fácil para eso es la siguiente. Cuando yo tomo el hipoclorito de sodio, mi irrigante, y lo llevo dentro del conducto radicular, como les comenté, él va a ser rápidamente buferiado por la parte orgánica de la dentina, ¿okay? Va a tener un efecto dentinario y él va a ser rápido inactivado por la dentina. Generalmente, para que ustedes tengan una idea, cuando el hipoclorito de sodio permanece 2 a 3 minutos estático dentro del conducto radicular, él es rápidamente inactivado, ¿okay? 2 o 3 minutos. Por eso es que es importante también realizar renovación constante del irrigante. No es que, no, yo voy a irrigar, pero voy a dejar el hipoclorito 10 minutos y me voy a tomar un café. O no, voy a dejarlo 20 minutos porque Alejandro me dijo que irrigara con mayor tiempo. Entonces lo voy a irrigar, voy a dejar 20 minutos y voy y vengo. No, eso no sirve porque al final los primeros 2 minutos tienen un efecto, pero el resto del tiempo lo que básicamente está ahí en suspensión es agua. Y eso ya fue mostrado por un trabajo de Japasalo, publicado en 2007 en el Journal of Endodontics. Entonces es importante también la renovación constante del irrigante. Pero además de eso, cuando el irrigante entra en contacto con la dentina, él toma la temperatura corporal del cuerpo. Entonces, calentar la solución fuera y llevarla dentro del conducto radicular no tiene ningún efecto. ¿Okay? O básicamente no tendría ningún efecto. Donde sí podría tener algún efecto el calentar la solución irrigadora, el calentar el hipoclorito de sodio, sería si yo lo caliento de una forma in situ. ¿Eso qué quiere decir? Que llevo un aparato dentro del conducto radicular que me caliente el hipoclorito de sodio estando ese hipoclorito de sodio dentro del conducto radicular. Ahí es diferente. Y eso fue mostrado en este trabajo, un trabajo publicado en el Australian Endodontic Journal el año pasado. Ellos compararon 3 formas de irrigación.
¿Ok? La activación pasiva ultrasónica, para el que no conoce, la activación pasiva ultrasónica es con el ultrasonido y una punta ultrasónica fina, ¿ok? Colocarla dentro del conducto y activarla, o durante 20 segundos, 3 secuencias de 20 segundos, o durante 60 segundos directamente, con movimientos de entrada y salida. La activación con el System V o el PUI, para los que no conocen el System V, es aquello que utilizamos para cortar la gutapercha, calentarla, cortarla y después colocarla dentro del conducto para hacer lo que nosotros llamamos down pack, que es llevar la gutapercha hasta abajo, hacer técnicas termoplastificadas de calor y después inyectar gutapercha. Eso es lo que es el System V. Pero pueden utilizar cualquier calentador. Y la presión positiva, que no es más que la irrigación con aguja y jeringa, y jeringa con hipoclorito de sodio sin realizar nada. Y lo que ellos querían observar, que después ellos hicieron cortes de la dentina y ellos utilizaron un medio de contraste. ¿Para qué? Para ver la penetración del hipoclorito de sodio en aquella zona. Lo evaluaron a los 5 y a los 3 milímetros de lápiz. Y fíjense lo que ellos encontraron. Donde está más oscuro fue donde mayor penetración hubo del irrigante. Y lo que ellos encontraron fue que cuando se utilizó la presión positiva, la irrigación convencional con jeringa, vean que está casi todo oscuro. Entonces no tiene un alto poder de penetración. Cuando se utilizó la irrigación pasiva ultrasónica, es decir, cuando se activó el irrigante, ya hubo una mayor penetración en los túbulos dentinarios. ¿Se acuerdan que les comenté y les mostré que las bacterias comienzan a invadir los túbulos dentinarios? Y esa es una de las posibles causas también del fracaso del tratamiento endodóntico. Entonces, el que el irrigante consiga penetrar a túbulos dentinarios también es bien importante. Pero ellos encontraron que cuando fue utilizado el System V, es decir, aquel calentamiento, y después haber utilizado PUI, hubo la mayor penetración tanto a los 5 milímetros como a los 3 milímetros. ¿Cómo lo hicieron? Ellos calentaron la solución irrigadora durante 5 segundos, ¿ok? Más o menos una temperatura de 180 grados, y después utilizaron la secuencia de PUI durante 60 segundos calentando la solución irrigadora. Ustedes pueden utilizar o esta o inclusive utilizar la irrigación pasiva ultrasónica para calentar el irrigante. Pero calentar el irrigante afuera y llevarlo después dentro del conducto no tiene ningún sentido y no por eso van a tener una mayor desinfección y una mayor disolución de tejido. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el EDTA y como yo les comenté, el EDTA no es más que un ácido, ¿okay? Que su función principal es disolver de manera eficaz el tejido inorgánico que nosotros dejamos después de la preparación o que se forma después de la preparación químico-mecánica, ¿okay? Que no es más que smear layer, o se le llama smear layer, aquella capa de barrillo dentinario, esa capa que ustedes ven acá. Esto acá es un corte de microscopía electrónica de barrido, un diente que ya había sido instrumentado, donde se irrigó nada más con hipoclorito de sodio. Lo que ustedes pueden ver acá es estas líneas que ustedes ven. Esta es la pared del conducto, ¿ok? Y lo que ustedes ven acá es estas líneas por donde pasó el instrumento. Ustedes ven que existe acá algunas partículas sí de smear layer, pero está mucho más limpio. Pero si ustedes ven más a la derecha, ustedes pueden ver que acá hay restos de tejido necrótico, restos de instrumentación y también de bacterias que yo les voy a mostrar. Entonces, el EDTA sirve para eliminar la parte inorgánica de este tejido y permitir una mayor penetración del hipoclorito de sodio en esa región y eliminar gran parte o casi o todo el tejido que puede estar en esa región. Es generalmente utilizado una concentración del 17% y se utiliza de una forma líquida. Es decir, no se utiliza una gota de EDTA dentro del conducto, se utilizan 5 ml líquido dentro del conducto irrigando y después se deja durante 1 a 3 minutos después de la irrigación. ¿Y cómo funciona esa cuestión del smear layer? Cuando nosotros estamos realizando nuestra preparación químico-mecánica, ¿ok? Eso lo pueden ver ustedes en este diente que les estoy mostrando acá, o de nuevo, un molar superior, raíces vestibulares de un molar superior. Esta es la mesiovestibular y esta es la distovestibular. Esta fue preparada con X-Pendo Shaper y esta con Reciproc Blue. Por eso ven acá en azul es por donde pasó la Reciproc Blue y en morado por donde pasó la X-Pendo Shaper. Y esto que ustedes ven acá en blanco, después que nosotros hicimos el micro-CT de ese diente, es ese smear layer. Es ese barrillo dentinario, porque se puede ver en el micro-CT, ¿okay? No se ve la parte biológica, no sé si hay bacteria o no hay bacteria, pero sí se puede ver la presencia de barrillo dentinario después de la instrumentación. Entonces, básicamente, cuando yo estoy instrumentando, yo estoy creando ese barrillo dentinario. ¿Y eso en qué se traduce? Fíjense el corte histológico de esta región, de la zona de istmo y de esta parte acá, ¿ok? Fíjense acá, hay restos dentinarios que yo corté, como les comenté, durante la instrumentación y los pude haber mandado para allá. Y aquí hay bacterias, ¿ok? Junto, o todo junto, entre las bacterias que ya estaban ahí, junto con los cortes que yo estoy haciendo durante mi preparación químico-mecánica. Fíjense un mayor aumento de esa región
de la zona de istmo. Acá esto es lo que fue cortado durante el procedimiento químico-mecánico y esto probablemente ya estaba acá. Entonces es un mixto de todo. Entonces lo ideal es que yo elimine el tejido inorgánico que está en esa región para permitir que el hipoclorito de sodio pueda tener un efecto sobre la parte orgánica que está presente en toda esa región, esas zonas de istmo o en diferentes complejidades anatómicas. Este es otro diente, fíjense, un diente que fue observado a través de microscopía electrónica de barrido, un diente que estaba necrótico antes de la extracción y tenía lesión apical. Y después de la instrumentación, lo que ustedes ven es esto: el instrumento pasó por aquí, pero el instrumento no pasó por aquí. Entonces, por donde él no pasó, él está o mandando o creando esa capa de smear layer, ¿okay? Está mandando para acá el tejido orgánico que ya está presente ahí, también el inorgánico, y por donde él pasa, él crea, él corta esa zona y deja ese tejido inorgánico ahí, esa capa de barrido dentinario, que es la principal función del EDTA. El EDTA, su función es actuar sobre aquella región, eliminar esa zona y abrir el espacio para permitir una mayor penetración, principalmente a nivel de túbulos dentinarios. Pueden ver acá, esta es la zona que quedó sin instrumentar, un mayor aumento, presencia de bacterias, un diente necrótico, presencia de bacterias, que si quedan remanentes en esa región después de los procedimientos que nosotros realizamos, puede ser una de las causas de fracaso. Entonces, imagínense que mi instrumento, él pasó por aquí, ¿okay? Que esta es la pared del conducto radicular, el instrumento pasó por aquí, cortó y dejó toda esta capa llena de smear layer. Todo esto que ustedes ven es la capa de barrillo dentinario. Entonces, una vez que yo uso el EDTA, yo libero esa capa de barrillo dentinario y permito una mayor penetración del hipoclorito de sodio en esas zonas para permitir mayor eliminación de bacterias o de tejido en esa región. Y eso fue demostrado, la importancia de la utilización del EDTA fue observado en un trabajo de pronóstico. Okay, eso fue observado en un trabajo de pronóstico publicado en el 2011 en el International Endodontic Journal, donde ellos observaron a largo plazo, más o menos con un seguimiento de 4 años o más, ellos observaron que cuando se utiliza el EDTA, el índice de éxito es significativamente mayor que cuando no se utiliza EDTA. 87% de éxito contra 78% cuando no se utiliza el EDTA. Lo que deben evitar siempre es el uso alternado del EDTA con el hipoclorito de sodio. Es decir, yo no debo utilizar hipoclorito de sodio, EDTA, hipoclorito de sodio, EDTA. Es diferente cuando yo utilizo hipoclorito de sodio, EDTA e hipoclorito de sodio al final de mi irrigación. Eso es diferente, ese es régimen final de irrigación. Pero durante los procedimientos de instrumentación yo no debo utilizar de una forma alternada el hipoclorito de sodio y el EDTA por 2 cosas. La verdad, por 3 cosas. La primera es porque ya hace muchísimos años fue mostrado que cuando se utilizan combinados se pueden producir concentraciones de gas cloro, que pueden ser tóxicos para las células humanas. Pero además de eso, cuando se utilizan los dos juntos, el EDTA y el hipoclorito de sodio, el EDTA mantiene su capacidad de retener calcio, que es como él va a producir aquella descalcificación. Pero el hipoclorito de sodio tiene su capacidad de disolver tejido y también su capacidad antimicrobiana. Pero además de eso, cuando nosotros utilizamos el EDTA en combinación con el hipoclorito de sodio, se puede producir erosión tubular en los túbulos dentinarios y eso puede hacer que el diente quede susceptible a fractura. Esa erosión tubular también se puede producir cuando se deja el EDTA por más de 3 minutos. Entonces, lo recomendable generalmente es que se utilice EDTA entre 1 a 3 minutos máximo. Y ya para terminar con esta parte de irrigación, ¿okay? Y hablarles rápidamente sobre activación, y ya con eso terminamos, les quiero hablar un poco sobre la clorhexidina. Existe una alta controversia entre si se debe utilizar o no la clorhexidina, inclusive si se debe sustituir el hipoclorito de sodio, la clorhexidina por el hipoclorito de sodio. Como ustedes saben, la clorhexidina es muy utilizada en periodoncia, ¿okay? Es una bisbiguanida cargada positivamente que se adhiere, ¿okay? A la pared del conducto radicular o se adhiere a la superficie y que su principal función es de sustantividad. La principal ventaja que ella tiene es que actúa por largos periodos de tiempo, que es algo que el hipoclorito no tiene, pero su principal desventaja es que ella no disuelve tejido orgánico, que es algo súper importante cuando nosotros estamos realizando nuestros procedimientos. Cuando nosotros realizamos nuestra preparación biomecánica, nuestra preparación química y mecánica, nosotros queremos eliminar el tejido que está dentro del conducto, tanto con la parte mecánica del instrumento como con la parte química, ¿okay? Que en eso nos ayuda el hipoclorito de sodio. Pero aún así la clorhexidina sí tiene actividad antimicrobiana, viene en diferentes concentraciones y como ya les comenté, su principal ventaja es la sustantividad,
ellas pueden ser utilizadas en líquido y en gel. Generalmente para la preparación biomecánica se utiliza en su forma líquida y hoy en día en su mayor concentración, que es al 2%, porque ella puede ser utilizada al 0.12% o al 2%. Si ustedes se van a la literatura, ustedes van a encontrar en trabajos clínicos, que como ya les comenté, es lo más importante que existe porque es lo que hacemos generalmente en nuestra clínica. ¿Okay? Ustedes pueden ver en los trabajos clínicos que la gran mayoría de los trabajos clínicos, aquí dejé algunas letras, es porque esta clase yo la doy en español y en portugués, que yo hablo portugués también, y entonces a veces estoy cambiando las diapositivas y se me escapa una que otra, estoy traduciendo una, otra y se me escapa, y por eso a veces pueden ver algunas palabras en portugués, ¿ok? Disculpen. En esos trabajos clínicos, generalmente se observa que no existe diferencia en cuanto a la desinfección cuando se utiliza hipoclorito de sodio y la clorhexidina. ¿Okay? Generalmente muestran los mismos resultados en cuanto a la desinfección. Acuérdense que yo les comenté que si tienen el mismo resultado en la desinfección, los dos básicamente son iguales. ¿Por qué? Porque a largo plazo los dos básicamente se van a comportar iguales en cuanto al éxito del tratamiento. Solo dos trabajos mostraron mayor eficacia del hipoclorito de sodio cuando era comparado con la clorhexidina. En uno de ellos se utilizó una concentración baja de clorhexidina y en el otro se utilizó clorhexidina en gel, que no es la clorhexidina indicada para obturar dentro del conducto, para irrigar dentro del conducto radicular. Este es un trabajo que fue publicado el año pasado en el Journal of Endodontics en casos de retratamiento, que son casos más difíciles de tratar, donde ellos encontraron en cuanto a éxito y fracaso a un año que no hubo diferencia significativa entre usar la clorhexidina y el hipoclorito de sodio como irrigante principal, y tampoco a 4 años. El índice de éxito fue básicamente el mismo. Y aquí es que viene la cuestión que les voy a comentar. Con el hipoclorito de sodio, está bien. Pero ahí viene lo siguiente. Si yo voy a cambiar el procedimiento que yo estoy realizando, si yo voy a cambiar, creo que mi conexión dijo que estaba inestable. Si yo voy a cambiar mi procedimiento, el que yo siempre he utilizado, el padrón oro, mi irrigante, el que yo siempre uso, el que ha sido bien estudiado, el que es fácil de conseguir, el que tiene muchas ventajas, ¿ok? Yo lo voy a cambiar por un irrigante que sea mejor que el que yo utilizo, que haya mostrado ser mejor que el que yo utilizo. Si yo encuentro un irrigante que no es mejor que el que yo utilizo, no voy a cambiar mi irrigante, porque para que yo voy a comprar un irrigante más caro, es más difícil de conseguir, entre otras cosas, no disuelve tejido orgánico, si no es mejor que el que yo utilizo. Ah, Alejandro, es menos tóxico. La clorhexidina también tiene reportes de casos de accidentes con clorhexidina. Ah, ¿qué es menos? Claro, la usan menos endodoncistas, la usan menos personas, la clorhexidina en endodoncia que el hipoclorito. Ustedes vieron, el 91% de las personas utilizan hipoclorito. Claro que vas a tener más accidentes, tienes mayor exposición, tienes más accidentes. Eso no quiere decir que la otra no sea tóxica. Ah, que es un poco menos tóxica. Ok, pero las probabilidades también de tener un accidente con hipoclorito de sodio son súper bajas, entonces no existe ningún problema con eso. Pero además de eso, fíjense, este fue un trabajo que nosotros publicamos este año en el Australian Endodontic Journal. Este es un gran amigo mío, Jairi Salas, es un gran clínico, es peruano. Él trabaja únicamente con clorhexidina. Él no trabaja con hipoclorito de sodio. Él utiliza únicamente clorhexidina porque él tuvo un accidente con hipoclorito de sodio hace algunos años, tomó miedo y ya no utiliza más la clorhexidina, y siempre hemos estado en contacto y me dijo, yo quiero hacer un trabajo para ver si la clorhexidina realmente funciona y eso, y bueno, decidimos hacer el trabajo. Un trabajo de éxito y fracaso también, un trabajo de pronóstico donde no usamos hipoclorito, un trabajo clínico donde nada más se usó la clorhexidina como irrigante principal, y el resultado básicamente fue lo mismo. Nosotros el resultado que obtuvimos, ¿okay? Y que constata lo que les estoy comentando hoy, es que en casos vitales el índice de éxito fue 85%, y eso es un índice de éxito súper bajo cuando ustedes observan los trabajos donde se utiliza hipoclorito de sodio. ¿Por qué? Porque, como yo les comenté, el índice de éxito cuando se utiliza hipoclorito de sodio es 96 a 98%. Es un índice de éxito súper alto. Entonces, tener de éxito, conseguir de éxito 85% es muy bajo para dientes vitales. ¿Y cuál es la principal explicación para esto? Que queda tejido remanente, que el tejido que yo les mostré, remanente, porque la clorhexidina no tiene capacidad de solución de tejido, entonces queda tejido remanente. Si se produce alguna filtración coronaria, que en muchos casos se produce la filtración coronaria, entonces las probabilidades de fracaso aumentan, y fue lo que ocurrió en estos casos. En casos necróticos, 76% de éxito. Esto es comparable a algunos trabajos que han sido publicados con hipoclorito de sodio, pero hoy en día, con los instrumentos de última generación, microscopio, utilización de medicación y todas las técnicas que tenemos, el índice de éxito tiende a ser mayor en casos necróticos.
Y en caso de retratamiento sí fue obtenido un índice de éxito alto, pero también en estos dos casos, no necesariamente reflejan completamente el índice verdadero de éxito de la clorhexidina, porque nosotros usamos hidróxido de calcio. Y nuevamente el hidróxido de calcio tiene acción antimicrobiana que puede haber ayudado a elevar el índice de éxito en esos casos. Entonces, pensando en eso, mi recomendación es que siempre escojan como irrigante principal el hipoclorito de sodio. Pero, sin embargo, lo que ustedes sí pueden hacer y sí los puede ayudar es aprovechar el efecto antimicrobiano de sustantividad de la clorhexidina, junto con la del hipoclorito de sodio. Les voy a mostrar este trabajo clínico que fue evaluado en dientes necróticos y que presentaban lesión apical, donde se realizó todo el procedimiento químico-mecánico con hipoclorito de sodio, básicamente fue el irrigante principal, y posteriormente se dividieron los grupos en dos. En un grupo se realizó la activación con ultrasonido, que ya les comenté lo que era, es un padrón oro hoy en día, activar el irrigante con ultrasonido, y en el otro grupo no se activó el irrigante y se colocó nada más clorhexidina al 2% líquida. Fíjense los resultados. Al inicio del tratamiento, todos los dientes presentaban bacterias, tanto el grupo de irrigación pasiva ultrasónica como el grupo de clorhexidina. Después de la preparación químico-mecánica, esa cantidad de bacterias disminuyó para 69% y 64% para los dos grupos, sin diferencia significativa. Y hasta aquí no tenía por qué haber diferencia. Los dos son iguales. Era el mismo procedimiento. Hipoclorito, el mismo sistema de instrumentación y todo. Pero después de la activación con ultrasonido de la colocación de clorhexidina, esa cantidad disminuyó para 54 y 43%. Y aunque fue una disminución elevada de un grupo para otro, es decir, de un procedimiento para otro, es decir, es importante sí activar el irrigante o utilizar clorhexidina como irrigación final, no hubo diferencia significativa y la irrigación pasiva ultrasónica. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos resultados? La importancia es la siguiente. Si yo tengo mi ultrasonido, si yo tengo mis puntas de ultrasonido, si yo me las llevo para todas partes, si yo las tengo en mi consultorio, yo activo mi irrigante y no es necesario que yo utilice la clorhexidina como irrigación final. Pero si por alguna circunstancia yo no me llevo el ultrasonido o no tengo ultrasonido, otra solución que yo puedo encontrar para intentar optimizar la desinfección es realizar una irrigación final con clorhexidina. O tengo un caso donde realicé todo mi procedimiento con hipoclorito de sodio, principalmente en aquellos conductos mojados que no conseguimos secar, el paciente estaba con dolor y estaba con exudado, realizamos nuestro procedimiento y el conducto continúa mojado. Ustedes también pueden realizar como un procedimiento adicional el uso de la clorhexidina para intentar que esa sustantividad los pueda ayudar a controlar la infección. No es que los va a ayudar, no es que es mágico, no es que la clorhexidina va a hacer lo que el hipoclorito no hizo, no. Es que el efecto conjunto, tal vez la sustantividad con el efecto antimicrobiano del hipoclorito de sodio y de solución, los puede ayudar a controlar la infección. O en algunos casos, o para los que utilizan medicación de intraconducto, también se puede utilizar la mezcla de hidróxido de calcio con clorhexidina, pero de eso yo no voy a hablar hoy porque no voy a hablar de medicación intraconducto. Obviamente, si ustedes van a utilizar la clorhexidina como irrigación final, después de haber usado el hipoclorito de sodio, no deben mezclar el hipoclorito de sodio y clorhexidina, no se deben utilizar de una forma conjunta. Es decir, utilicé hipoclorito y me voy directamente a usar la clorhexidina. No debe ser utilizado de esa forma porque se ha mostrado en varios trabajos que se puede formar, algunos trabajos muestran que no, otros trabajos muestran que sí, que se puede formar este líquido medio marrón, que se le llama acastañado o castaño, que se llama paracloranilina, que puede ser cancerígeno tanto para animales como para células humanas. Entonces, básicamente, para que eso no ocurra, yo debo utilizar otro irrigante después del hipoclorito de sodio y antes de la clorhexidina. ¿Y cuál irrigante yo debo utilizar? No nada más después del hipoclorito de sodio y antes de la clorhexidina. ¿Cuál es el irrigante que yo debo utilizar intermedio siempre entre todos los irrigantes? Este es un trabajo que comparó todas las mezclas posibles de diferentes irrigantes y esta es la tabla para que tengan una idea básicamente del trabajo. No quiero que se aprenda la tabla para nada. Lo que quiero que le presten atención es a esto que está marcado acá en rojo, donde ustedes pueden ver que en los únicos casos que aparece aquí que no cambió, es decir, que no se formó ningún precipitado, en la gran mayoría de los casos se formó precipitado, o cuando se utilizó una concentración muy baja de hipoclorito de sodio que nosotros no usamos, pero en la gran mayoría de los casos donde no hubo formación de ningún precipitado, fue cuando se utilizó como irrigante intermedio agua destilada.
¿Ok? Siempre cuando se utilizó como irrigante intermedio, agua destilada. Entonces, lo que yo les voy a recomendar es que siempre su irrigante intermedio, después que ustedes terminan de utilizar hipoclorito de sodio y van a pasar a utilizar EDTA, sea la agua destilada. Y después de utilizar el EDTA y nuevamente el hipoclorito de sodio o la clorhexidina, sea también agua destilada. Y algo bien importante es que esa agua destilada tiene que venir estéril. Siempre esa agua destilada tiene que venir estéril porque acuérdense que ella no tiene acción antimicrobiana. Entonces, si yo no la esterilizo, yo tengo probabilidad de estar llevando dentro del conducto bacterias que no estaban ahí. Entonces, yo estoy intentando eliminar las bacterias dentro del conducto radicular, no me sirve de nada que yo esté llevando nuevas bacterias a aquella región. Pero aún así, el utilizar el hipoclorito de sodio con mi jeringa, con mi irrigación con presión positiva, no es suficiente. Ya yo les he venido mostrando en molares superiores que queda siempre bacterias después de los procedimientos. Ahora les voy a mostrar un molar inferior. Este es un diente extraído. Un diente extraído, escaneado, instrumentado y reescaneado. Esta es la anatomía que nosotros tenemos en la raíz mesial del primer molar inferior. ¿Ok? Y esto es después de utilizar Reciproc Blue y la X-Pendo Shaper. Vean cómo queda una gran cantidad de áreas sin instrumentar. En verde son las áreas que quedaron sin instrumentar. Por aquí pasó la Reciproc Blue y por aquí la X-Pendo Shaper. Y obviamente en la zona de istmo, ¿okay? El instrumento no hace absolutamente nada y en esta región apical también no. Y ahora les voy a mostrar algunos cortes histológicos y vamos a analizar algo sobre la activación del irrigante. Fíjense en el tercio coronario, la forma del conducto, nuevamente, instrumentación circular, aunque la X-Pendo Shaper supuestamente hace una instrumentación diferente, ¿okay? Pero aquí también hizo una instrumentación circular. Y todo esto que ustedes ven acá es tejido necrótico, bacterias en forma de biopelícula y matriz extracelular. Entonces el instrumento no llegó hasta acá, aún siendo un instrumento de última generación. El irrigante no consiguió eliminar ese tejido que estaba acá. Y esto que ustedes ven acá también es bacteria. Es presencia de biofilm o de biopelícula que está adherido a una recesión anatómica. Puede mostrar un mayor aumento. Fíjense, presencia de tejido necrótico, ¿okay? En forma de biofilm. Y si ustedes ven acá detenidamente, ustedes ven que ya el biofilo, la biopelícula, está comenzando a invadir túbulos dentinarios. Y les estoy mostrando estos cortes por lo siguiente. Cuando yo utilizo la activación del irrigante, y quiero que se queden con esto hoy, porque muchos comentan, no, tienes que activar el irrigante para llevar el irrigante dentro de los túbulos dentinarios. Eso sería un sueño. Eso sería lo ideal. Realmente eso sería un sueño. Pero eso no es lo que ocurre. El irrigante no va a penetrar tanto así yo lo active como para llegar a las partes más profundas de los túbulos y matar bacterias. No llega en suficiente cantidad. No llega en suficiente volumen. La concentración no va a ser suficiente tampoco para llegar allá. Si en el conducto principal quedan bacterias y no consigo eliminarlas todas, imagínense lo que quedará para los túbulos dentinarios a mayor profundidad. Pero lo que sí me sirve o lo que sí me puede servir el activar el irrigante es para estas regiones más superficiales, donde la aguja y la jeringa no tuvo mayor efecto. Fíjense acá, un mayor aumento del corte anterior que les estoy mostrando. Ya se ve en esta zona biopelícula invadiendo túbulos dentinarios. En esta parte más superficial, donde hay una invasión menos profunda de túbulos dentinarios de esa biopelícula, en esa región la activación del irrigante sí tiene un gran efecto. Y sí es importante activarlo para alcanzar esta zona. Pero cuando yo tengo esta situación acá, fíjense, en esta región, el activar el irrigante sí tiene bastante acción, sí puede tener una gran acción de eliminar bacterias en esta región. Pero el activar el irrigante, aquí hay presencia de biopelícula. Fíjense acá. Ya penetró el biofilm, la biopelícula, las bacterias penetraron hasta acá. El irrigante no va a llegar hasta aquí a eliminar esas bacterias. Ni queriendo va a llegar el irrigante a eliminar esas bacterias ahí. ¿Okay? Además de que se utiliza muy poco tiempo, entonces no tiene cómo llegar ahí. La única forma de alcanzar esas bacterias que están ahí, si llegamos a alcanzarlas, es colocando la medicación intraconducto que ya va a estar 7 días ahí, puede cambiar el pH del medio y además si nosotros utilizamos un vehículo que ayude junto con los tejidos, los fluidos de los tejidos, me ayude a llevarlo hasta ahí, podría tal vez tener una mayor probabilidad de alcanzarla, tal vez no en lo más profundo, pero sí en los lugares cerca y podría ayudar a cambiar el pH en esa zona. Fíjense, en estas zonas acá, el activar el irrigante me va a ayudar, pero en estas zonas más profundas no voy a tener esa suerte. Inclusive acá, fíjense la forma del conducto, es esta que ustedes ven acá, ¿okay? Por aquí el instrumento no llega, no tiene físicamente cómo llegar, y en esta zona acá el irrigante no alcanzó de una forma eficaz, pero si yo activo mi irrigante, yo podría llevar el irrigante hasta esa región y eliminar mayor cantidad de bacterias en esa zona. ¿Okay? Y entonces,
¿Cuáles son los instrumentos que tenemos hoy en día? Y ya con esto vamos a terminar. Básicamente, y los más utilizados son la irrigación pasiva ultrasónica, que es este que ustedes ven acá, que fue el que yo les comenté, que no es más que colocar el ultrasonido dentro del conducto para activar el irrigante. El endoactivator, que es una punta de plástico que se lleva dentro del conducto radicular también para activar el irrigante. Okay, la diferencia básica entre uno y otro es que este tiene mayor frecuencia, entonces tiene mayor fuerza, mayor probabilidad de que las ondas me ayuden a esparcir mejor el irrigante, ¿okay? Porque tiene mayor longitud de onda, la sónica tiene menor longitud. Entonces su eficiencia de la activación de la irrigación es mayor cuando se utiliza la irrigación pasiva ultrasónica que el endoactivator. Además de eso, existe una gran diferencia entre uno y otro, y es que esto es una punta que es mucho más barato y lo uso en el ultrasonido, que tiene muchísimos usos, otros usos, además de activar el irrigante, que el endoactivator, que es un aparato que tengo que comprar específicamente para activar el irrigante. Básicamente, lo que realizamos cuando activamos el irrigante es intentar llevar ese irrigante a diferentes lugares, ¿ok? Aquí, como les comenté, lo ideal sería esto, que él llegara así, lejos de donde estoy activando, pero no es lo que ocurre en la realidad clínica. En la realidad clínica, él va a penetrar máximo hasta acá, ¿ok? Y aquí él llega sin suficiente concentración y volumen, y con el endoactivator o la irrigación sónica, la activación sónica, voy a conseguir también llevar el irrigante a diferentes regiones, sí, pero va a demorar más tiempo. Si es que ayuda a llevarlo a esas regiones, va a demorar más tiempo porque su fuerza y su potencia es mucho menor. Y otro sistema que se ha venido utilizando en los últimos años con muy buenos resultados, que ha mostrado muy buenos resultados en dientes extraídos, es decir, muy buenos resultados en trabajo ex vivo o en trabajo in vitro. Y también hay un trabajo reciente que está impreso en el Journal of Endodontics, donde ellos evaluaron el utilizar toda la instrumentación con Reciproc Blue o con Xpendo Shaper, y después agregar este instrumento, que el nombre es Xpendo Finisher, y ellos encontraron una mayor disminución de bacterias cuando se utilizaba el Xpendo Finisher. ¿Okay? Es un instrumento básicamente 2500, entonces no corta las paredes del conducto radicular, no instrumenta más las paredes del conducto radicular. Básicamente él viene inicialmente en una fase martensita, entonces él viene recto, y cuando él entra a la temperatura corporal del cuerpo, a los 37 grados centígrados, él toma una forma de cucharilla, y entonces cambia a una fase autenita, y ustedes pueden ver acá, ¿okay? Que él va a cachetear o va a raspar las paredes del conducto sin instrumentar. ¿Eso para qué? Para desestabilizar aquella biopelícula, ¿okay? Aquella biopelícula y aquellas bacterias que pudieron quedar adheridas a las paredes del conducto radicular, como yo les mostré, que siempre quedan con diferentes, con presencia de tejido necrótico, bacterias o biopelícula. Entonces, básicamente tenemos esas tres opciones. La que yo les voy a recomendar es, en este diferente orden, es ultrasonido, que es el más barato, y puedo darle varios diferentes usos a mi ultrasonido, ¿okay? La punta de ultrasonido. Después de eso, les voy a recomendar la Xpendo Finisher, que es esta acá, que yo creo que ya la están vendiendo en México. Ella se utiliza a 1000 revoluciones por minuto. El fabricante dice que es de un solo uso, pero realmente yo lo he usado, no sé si el fabricante me está escuchando, pero no les voy a mentir, yo lo he usado 3 veces tranquilamente. ¿Ok? Y de los últimos, el endoactivator. No tengo el endoactivator, no me lo compraría porque con otros instrumentos puedo obtener la misma función hasta mejor. E inclusive, si ustedes no tienen ninguna de esas, existe otra técnica que se llama activación manual dinámica, que no es más que tomar un cono de gutapercha del mismo tamaño del último instrumento que llevé al tercio apical, ¿ok? Y bombeo el irrigante durante 60 segundos más de 60 veces. Obviamente, antes de llevar el cono de gutapercha al conducto radicular, deben colocarlo por lo menos un minuto en hipoclorito de sodio, porque los conos de gutapercha no vienen estériles. ¿Ok? Pero también es otra forma tradicional si no tengo ninguno de esos dispositivos para intentar optimizar la desinfección. Entonces, ya para cerrar esta clase nuestra, y si tienen alguna pregunta, con todo gusto se las respondo. ¿Cuál va a ser el régimen que les voy a recomendar, las consideraciones que les voy a dar sobre irrigación dentro del conducto radicular? ¿Ok? Y esas mismas que aplican para dientes necróticos, que como les comenté son los dientes más difíciles de controlar la infección, van a aplicar también para dientes vitales. La pueden usar para los dos tranquilamente. 15 ml de hipoclorito de sodio al 2.5% durante la preparación químico-mecánica. ¿Okay? Durante toda la preparación químico-mecánica. Ojo, esos 15 ml no comienzan a contar desde que yo irrigo la primera vez en la cámara pulpar.
Esos 15 ml van a comenzar a contar después que yo llevé mi primer instrumento al tercio apical, mi primer instrumento que fue holgado. Entonces, si es mi instrumento manual, por lo menos el tercer instrumento que está llegando a apical es el que yo voy a comenzar a contar los 15 ml. Si yo utilizo rotatorio, entonces el primer rotatorio que llegó a apical, entonces ahí es que yo comienzo a contar mis 15 ml. Y algo importante que les quiero recomendar es que utilicen agujas de 30 o 31 gauge, ¿okay? Ese es así como se mide el tamaño de las agujas, con gauge, viene con una G, y es diferente de lo que estamos acostumbrados. Generalmente, en cuanto mayor es el tamaño del gauge, es decir, del G, en este caso 30 o 31, la aguja es más fina. ¿Y esto por qué? Porque ese tipo de agujas son las que vamos a conseguir llegar 2 a 3 milímetros del ápice. Entonces, utilicen siempre agujas de 30 o 31 gauge para que puedan llevar el irrigante cerca del tercio apical, que es la zona, como les comenté, más crítica para el control de la infección. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Ustedes pueden comenzar inclusive utilizando agujas de mayor diámetro, es decir, aquellas agujas que son intramusculares, en la parte coronaria del diente. Perdón, en la parte coronaria del diente. ¿Por qué? Porque no tengo por qué usar una aguja tan fina, y la cantidad de irrigación que puedo mandar en la parte coronaria usando una aguja más gruesa es muchísimo mayor. Entonces, ustedes pueden utilizar una aguja más gruesa en el tercio coronario, y cuando lleguen al tercio medio, al tercio apical, cambian su aguja y utilizan una aguja de 30 a 31 gauge, que es una aguja más fina, y van a conseguir mayor renovación del irrigante y llevar el irrigante más cerca del tercio apical. Utilizar la patencia apical, que no es más que pasarse medio milímetro con una lima 10 o 15, es súper importante, primero para llevar ese irrigante a zonas donde no estoy consiguiendo llevarlo con la aguja, con la irrigación. Segundo, para que no se me tape el conducto, para no perder la longitud del trabajo. Tercero, para romper la burbuja apical que se forma cuando estamos irrigando, que se forma una burbuja apical. Y cuarto, para que si existe biofilm o biopelícula adherido a las paredes en la parte final del conducto radicular, conseguir o por lo menos intentar esa película y que pueda ser eliminado por las células de defensa del organismo. Entonces la patencia apical también es súper importante. Después de esos 15 ml, entonces ustedes van a realizar su instrumentación final, su irrigación final, perdón, que va a ser con 5 ml de agua destilada, que irrigan con sus 5 ml de agua destilada, como yo les comenté. Posteriormente, utilizan 5 ml de EDTA líquido, y aquí pueden utilizar o EDTA o ácido cítrico también, uno u el otro, los dos ayudan a disolver tejido orgánico. Y después de irrigar con los 5 ml de EDTA, tienen que dejar el EDTA de 1 a 3 milímetros, a 3 minutos, perdón, de 1 a 3 minutos, o 1 minuto, o lo dejan 3 minutos. Posteriormente, 5 ml nuevamente de agua destilada y 5 ml más o de hipoclorito de sodio al 2.5%, ¿ok? Pueden utilizar hipoclorito de sodio al 2.5% y ya terminar su irrigación. En esta última de hipoclorito de sodio activan el irrigante, ¿okay? Activan el irrigante con puyo, con las técnicas que les acabo de comentar. O pueden utilizar 5 ml de clorexidina líquida al 2% si van a colocar hidróxido de calcio con clorexidina, ¿okay? Para los que quieran colocar hidróxido de calcio con clorexidina. O como les comenté, un caso que no está respondiendo después de haber utilizado hipoclorito, utilizo clorexidina para intentar, sería un mecanismo desesperado, ¿okay? Para intentar controlar la infección. Si voy a utilizar los 5 ml de clorexidina al final, entonces mi activación de la irrigación tiene que ser con mis últimos 5 ml aquí del hipoclorito de sodio. Y si voy a utilizar los 5 ml de la clorexidina como irrigación final, esos 5 ml líquidos tienen que permanecer por lo menos 5 minutos dentro del conducto. Y eso sí los dejo, que no tengo que estar irrigando. Eso sí se dejan dentro del conducto. Y si voy a utilizar hidróxido de calcio con clorexidina en la próxima cita, no puedo comenzar irrigando con hipoclorito, porque se puede formar la paracloronilina. Entonces, en la próxima cita, si dejo hidróxido de calcio con clorexidina, tengo que comenzar irrigando con agua destilada, y después que haya utilizado por lo menos 10 ml de agua destilada, entonces termino mi irrigación final nuevamente o con clorexidina o con hipoclorito, pero después de haber utilizado grandes cantidades de agua destilada. Ya para finalizar, les quiero mostrar un esquema para aquellos que piensan, o ustedes pueden ver por ahí muchos que piensan, principalmente muchas personas que se dedican a colocar implantes, y ojo, no tengo nada en contra de los implantes, inclusive para mí yo creo que los implantes han sido uno de los mayores descubrimientos de la era moderna, ¿okay? En todo lo que es la odontología, pero obviamente sabemos que tiene sus indicaciones, y el sustituir un diente
por un implante, principalmente un diente que es restaurable, por un implante no está indicado. Y aunque alguien lo haga porque tal vez piense que realmente está indicado o por dinero, sabe que no está haciendo lo correcto. Y mucho menos está correcto decirle al paciente o decirle a quien, a quien queremos indicar la extracción del diente para colocarle un implante, no está bien decirle que entre los tratamientos endodónticos no funcionan y que generalmente ellos fracasan y que por eso es mejor que se le coloque implante porque el índice de éxito es mayor. Eso no es verdad. Generalmente, cuando el tratamiento endodóntico fracasa o los índices de éxito que se muestran bajos en tratamientos realizados, tratamientos endodónticamente, en dientes tratados endodónticamente que fracasaron, es cuando el tratamiento no está bien realizado, generalmente tratados por odontólogos generales que no tienen experiencia suficiente para realizar el tratamiento. Y ojo, no estoy diciendo que el odontólogo general no debe realizar el tratamiento. Lo único que estoy diciendo es que si el odontólogo general va a realizar un tratamiento endodóntico, tiene que estar bien realizado, con todos los principios biológicos, ¿ok? Realizando todo lo que han aprendido, no realizar el tratamiento por realizar, quedándome corto y esas cosas, porque obviamente las probabilidades de fracaso son mayores. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Bien, pero lo que voy a mostrar este esquema para que ustedes vean la probabilidad de éxito que tenemos en endodoncia. Fíjense ustedes, tenemos 1000 dientes con lesión periapical. Realizamos nuestro tratamiento inicial. Las probabilidades de éxito, un tratamiento bien realizado, es 90%. Eso quiere decir que de los 1000 dientes vamos a tener 100 fracasos. Pero a esos 100 fracasos, yo todavía le puedo realizar un retratamiento. ¿Ok? Y a ese retratamiento, las probabilidades de éxito es 80%. Eso quiere decir que de esos 100 fracasos, yo voy a tener 20 fracasos. Pero todavía esos dientes que están fracasando, yo le puedo realizar una cirugía apical o una microcirugía apical. Hoy en día estaría indicado la microcirugía apical. ¿Okay? Y la microcirugía apical tiene en torno a un 90-94% de éxito, pero le voy a poner 90 para ponerlo bajo, ¿okay? Para no ser tan egoísta. Y ojo, no les voy a hablar de reimplante, que se está realizando hoy en día también bastante con altos índices de éxito. Tampoco somos perfectos, tenemos que admitirlo. ¿Okay? Eso quiere decir que de 20 fracasos, nosotros vamos a obtener 2 fracasos. Entonces, pensando en que por todo este camino, en un mismo diente, nosotros comenzamos con 1000 dientes con lesión periapical y nosotros tenemos 2 fracasos después de realizar todos estos procedimientos, las probabilidades de éxito en endodoncia es 99,8%. Entonces, díganme ustedes en qué área, no nada más de la odontología, de la medicina, nosotros tenemos un índice de éxito tan alto. No existe área ni en odontología ni en medicina que tenga un índice de éxito tan alto como el nuestro. Okay, ya para finalizar, les voy a dejar aquí mis redes sociales. Este es mi Instagram, donde siempre coloco información, los artículos que publicamos, nuestra filosofía, entre otras cosas. Esta es mi página de Facebook. Coloco básicamente lo mismo que en Instagram. Hay personas que usan más Facebook que Instagram. En Facebook también a veces transmito aulas, clases online, como la que estamos haciendo hoy. He parado un poco porque ya yo vivo en Europa, yo vivo en Portugal, y entonces aquí ya regresamos al trabajo. Entonces ahora se me hace más difícil organizar ese tipo de actividades. Y acá les dejo mi email para que me escriban con toda confianza. Me pueden escribir por Instagram o por Facebook o por el email con toda confianza. Un artículo, una duda, una sugerencia, cualquier cosa que necesiten, estoy a la orden, estoy a su disposición para lo que necesiten, ¿ok? Y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, por quedarse hasta ahora escuchándonos. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias a todos por a todo el comité organizador por este excelente congreso. De verdad, los felicito. Adriana, si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto se las puedo responder. Doctor, muchísimas gracias por su excelente presentación. Siempre es un gusto escucharlo y aprender de sus ponencias. Me voy a permitir leer algunas de las preguntas que el público ha estado haciendo. Claro. Dice aquí, ¿al cuánto tiempo se inactiva el hipoclorito de sodio en contacto con la dentina? Generalmente a los 2-3 minutos que él está en contacto con la dentina, según Japasalo, un trabajo publicado en el 2007 y publicó otro en el 2011, los dos en el Journal of Endodontics, la dentina se inactiva. Entonces, por eso es importante siempre la renovación constante del irrigante. Muy bien. Dice, ¿cuánto tiempo considera utilizar la irrigación pasiva ultrasónica dentro del conducto? Mira, existen dos formas y dos filosofías e indicaciones para activar el irrigante con la irrigación pasiva ultrasónica. ¿Okay? Está la filosofía de Van der Luis, que él recomendó activarlo en 2007
hacer 3 activaciones de 20 segundos. ¿Okay? O otras filosofías que recomiendan 1 minuto de activación seguido del irrigante con ultrasonido. Nosotros recomendamos 1 minuto, no vemos mayor diferencia entre hacer 3 de 20 o una de 60 segundos, es lo que recomendamos generalmente, pero cualquiera de las dos está bastante bien, pueden realizar cualquiera de las dos sin ningún problema. Muy bien, y una última, doctor, dice aquí, aquí están poniendo un poquito más de preguntas. Dice, ¿considera utilizar el gel de clorhexidina como vehículo del hidróxido de calcio? Eso es una muy buena pregunta, que no sé quién la hizo, pero esa es una muy buena pregunta. En muchos trabajos se utiliza el hidróxido de calcio con clorhexidina líquida, ¿okay? Con la clorhexidina líquida. Pero últimamente, yo hablando con el profesor Siqueira, hemos pensado, no hemos hecho todavía trabajo al respecto. Él tiene un trabajo que yo no participé, ¿okay? Un trabajo que tuvieron muy buenos resultados, utilizando la clorhexidina en gel con el hidróxido de calcio, que como ella es más física, probablemente ayude a mantenerse más en aquel tiempo durante los 7 o 14 días que se utiliza, y sería interesante también utilizar la clorhexidina en gel. Por ahora, yo siempre lo utilizo líquida, ¿okay? Pero gel sí podría ser una muy buena opción. Inclusive estamos pensando hacer un nuevo trabajo utilizando la clorhexidina en gel junto con el hidróxido de calcio, no sola, sino las dos juntas. Muy bien, y una última, doctor. Dice, si queda remanente de hidróxido de calcio, ¿es igual de complicado eliminarlo que el biofilm o es posible eliminarlo completamente? Mira, el hidróxido de calcio va a ser igual, eliminarlo igual que el biofilm, o más difícil tal vez, porque con el biofilm yo estoy instrumentando, yo estoy irrigando, yo estoy colocando el hidróxido y ya me va a ayudar. Entonces, bien probablemente van a quedar partículas de hidróxido de calcio adheridas al conducto radicular, a las paredes, y es una pregunta que siempre me hacen, pero no me importa, te soy sincero, no me importa. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Cuando nosotros obturamos el conducto radicular, aunque nuestra idea sería obturarlo tridimensionalmente, nosotros nunca obturamos completamente el conducto. Si ustedes obturan, hagan la prueba, obturen un diente extraído, ¿okay? Tómenle una radiografía de un diente extraído en sentido mesodistal, obtúrenlo con cualquier técnica, termoplastificada, cono único o lateral, y después lo cambian de posición y le toman otra radiografía. Y van a ver que siempre quedan espacios, independientemente de la técnica. Con unas más que otras, con termoplastificada mucho menos espacio, pero siempre quedan espacios, principalmente cuando es un conducto oval. Entonces, entre que me quede un espacio vacío o un espacio ocupado por cemento sellador, yo prefiero que ese espacio me quede ocupado por hidróxido de calcio, que tiene acción antimicrobiana. ¿Okay? Y la verdad es que si el que quedara remanente de hidróxido de calcio fuese malo para el tratamiento endodóntico, los trabajos donde se utiliza hidróxido de calcio mostrarían un menor índice de éxito cuando es utilizado la medicación intraconducto que cuando no es utilizada, y no es así. Los trabajos no muestran eso. Entonces, no hay ningún problema. Sí van a quedar, no les voy a decir, no les voy a mentir y decir, no, tú puedes conseguir eliminarlo todo, es mentira. Okay, sí deben quedar partículas de hidróxido de calcio, pero realmente no me preocupan en lo absoluto. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. Haremos entrega del reconocimiento. Muchas gracias. Que dice así, ahí lo pueden ver, lo pueden visualizar. Sí lo vemos, lo único es que no está en pantalla grande. Ok, a ver, aquí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ok, dice la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana otorga el presente reconocimiento al doctor Alejandro Pérez Ron por su participación como ponente en el 7º curso de actualización nacional e internacional odontológica y 15º Congreso de Egresados celebrado en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, del 7 al 11 de septiembre del 2020. Firma la doctora Laura Ross Ramos, directora de la facultad, y la doctora María del Pilar Ledesma Velázquez, secretaria académica. Muchas gracias por su participación. Ha sido un honor tenerlo como ponente en nuestra máxima casa de estudios. Y recuerden todos que los esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias a ti, Adriana, y a todo el comité organizador. Los felicito por la excelente organización y a todos los que asistieron, tanto a las conferencias de la mañana como esta. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego.